Bueno, por aquí tengo una que dice, Débora, la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Cómo saber si yo soy de los escogidos? Eso es lo que le pasó a César en la película. Exactamente. Bueno, cuando la Biblia dice en Romanos que muchos somos llamados, pocos escogidos, significa precisamente muchas veces Dios hace el llamado y cuando nosotros manifestamos realmente la salvación a través de la perseverancia en nuestras obras, a través de lo que estamos haciendo, manifestamos lo que estaba diciendo Santiago en capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. Muchos dicen, bueno, muéstrame tu fe sin las obras y yo te muestro mis obras sin la fe. Entonces es algo inseparable en la Biblia. Si nosotros hemos sido llamados por Dios, necesitamos saber si realmente somos escogidos por la forma como vivimos, por la forma como nos entregamos, por el amor a la palabra de Dios, por la forma en la santificación que estamos llevando a cabo todos los días. Entonces, si alguien dice que es llamado y es cristiano y las iglesias están llenas de personas que Dios ha llamado, pero sin embargo se manifiestan con el tiempo que realmente no fueron escogidos porque salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Sí, muy bueno. ¿Pregunta? Sí, aquí dice Nancy, entonces sería casi como continuando con este mismo tema. Si yo quiero saber acerca de la salvación, si una persona recibe al Señor y cree que es salvo, pero ¿qué pasa, digamos, si no lee la Biblia tan seguido, no ora tan seguido? Dice, ¿será salva esa persona? Bueno, es muy difícil de responder esa pregunta porque la salvación en primer lugar no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder? Porque es una salvación eterna, no una salvación temporal. Dice, les doy vida eterna. Y la persona que recibe al Espíritu Santo en ese momento entra a formar parte ya de la eternidad. Ya no somos del mundo, ya pertenecemos al reino de Dios espiritualmente, aunque físicamente estamos aquí en el mundo. Entonces, creo que está unado a la pregunta anterior. Si una persona realmente sabe si es salva, ¿verdad? Lo va a manifestar a través del Espíritu que nos da testimonio a nuestro Espíritu de que somos realmente hijos de Dios. Okay. Tengo aquí una pregunta. ¿Se salva a una persona? Tal vez porque hay varias preguntas en ese sentido. Le preguntan a don Armando por qué usted predica que la salvación no se pierde. Es una pregunta que le hacía. Bueno, la Biblia es muy clara al respecto, ¿verdad? Dios a los que conoció los llamó, a los que llamó los justificó, a los que justificó los glorificó, dice Romanos 8, 29 y 30. Entonces, cuando Dios nos da la salvación, ¿verdad? No es algo, repito, que sea temporal, y nos da la vida eterna. Ahora, si nosotros decimos que la salvación se puede perder, dejamos la obra de Cristo inconclusa. Es casi yo lo puedo considerar como algo herético. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos salvos por la gracia sin las obras de la ley. Romanos 3, 25 al 29. Entonces, si alguien dice, bueno, Dios me dio la salvación, pero depende de aquí en adelante de si yo me porto bien o de mis buenas obras, yo estoy agregando a esa salvación algo que la Biblia no niega. Entonces, cuando lleguemos al cielo, vamos a llegar al cielo simplemente por la gracia de Dios. No va a ser por ninguna otra obra que hayamos hecho. Las obras que hacemos después de que hemos sido salvos son el fruto y el resultado de nuestra salvación. No es el medio para la salvación. La salvación es por medio de la fe, nada más, sin ninguna obra absolutamente, ni ningún sacrificio. Entonces, decir que la salvación se tiene que ayudar con las obras y que depende de nosotros después de que nosotros nos portemos bien, bueno, pues eso ya es antibíblico totalmente, ¿verdad? O sea, y otra persona, dice también, bueno, es que una persona puede tener la libertad de renunciar a esa salvación y decir, no la quiero, y alejarse de eso. Bueno, la Biblia dice claramente, ¿verdad?, que a los que Dios llamó los justificó y los glorificó. Entonces, una persona no puede resistir esa gracia de Dios de esa manera, diciendo, yo no quiero saber nada con Dios, porque Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Entonces, si somos hijos, Dios no nos va a dejar tirados, porque aunque el justo cayere, nunca quedará tirado. Hay hijos inclusive naturalmente que dicen, no, se pelean con los papás, yo no quiero nada con ustedes, más se quitan el nombre, se van a un abogado, se cambian el nombre y todo, no quieren nada con su papá. O sea, en este caso usted está diciendo, sigue siendo su papá. Claro. Y no, eso no lo va. El hijo pródigo es el ejemplo más grande que tenemos, nunca dejó de ser hijo. Okay, entonces la persona esta que dicen, bueno, dice ser salvo, pero no lee la Biblia casi no ora, ¿cómo saberlo? O sea, no lee la Biblia. Se puede dudar que es salvo.
Se pudiera que es salvo, Sí. pero no va a ser salvo porque lee la Biblia ni porque ora tampoco. No, pero una evidencia, ¿verdad? Cuando un niño nace, lo primero que hace es gritar. Y el niño lo primero que pide es leche. Entonces, si un niño nace y no pide la leche de la mamá, ese niño tiene un problema muy grave. Entonces, si un cristiano nace de nuevo y no tiene hambre por la leche espiritual, se puede dudar, ¿verdad?, que realmente nació de nuevo. Porque es una de las primeras evidencias de que hemos nacido de nuevo, el hambre que comenzamos a tener por leer la palabra de Dios y por tener comunión con Dios. Ahora, esta es una pregunta y que tal vez para no dejarlo solo así, creo que en la iglesia es uno de los temas más debatidos si se pierde o no se pierde la salvación. Yo me atrevo a pensar que el 70%, diría yo, de la iglesia cree que la salvación se pierde. Yo creo que tal vez un 30% de la iglesia, no sé si usted vea los porcentajes así, pero por ahí andará. No tiene gran importancia, 30% que no. Mi pregunta es, ¿me voy a salvar yo o voy a perder la salvación porque crea que se pierde o porque crea que no se pierde? ¿O para efectos de la salvación es igual, se salvarán los que creen que se pierde y se salvarán los que creen que no se pierde? Claro, creo que la razón por la cual el 70% de la mayoría del cristianismo en el mundo cree que se pierde la salvación es debido a la falta del estudio de las Sagradas Escrituras. Es increíble la ignorancia que existe acerca de lo que es la gracia de Dios y lo que son los pactos de Dios. Nosotros nos encontramos bajo un pacto de sangre incondicional, donde nuestros pecados son perdonados por la gracia y por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, que es algo inmerecido, podemos profundizar más en ese aspecto. Ahora, cuando decimos que la mayor parte de la iglesia cree que se pierde la salvación, esto proviene principalmente de iglesias pentecostales y carismáticas, que es donde se enseña que la salvación se pierde. Pero fuera de estas dos denominaciones cristianas, nosotros, ¿verdad?, creemos que la salvación no se pierde. Y repito, si nos ponemos a estudiar los pasajes que enseñan que se pierde la salvación, que son 5 o 6, y los que no se pierde la salvación, que son más de 300, nos damos cuenta que tiene mucho más peso teológico la enseñanza de que la salvación es imposible que se pierda a que se pierda.